Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en nuestro club de lectura del Museo de Historia Natural. Este mes de octubre vamos a conocer a una gran escritora nacional, Marta Brunet. Ella es escritora, periodista, embajadora. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1961. Fue la segunda mujer en recibir este premio y hoy día vamos a analizar junto a Karina García una de sus grandes obras eh, de mucha obtenida. Esta se llama Humo hacia el sur. Karina García va a hacer el análisis de esta obra que igual es un poco desconocida dentro de su escritura y por eso la elegimos. Karina, te doy el pase. Ya. Bueno, hola a todos. Voy a leer un pedacito de Humo hacia el sur, el inicio, para que después podamos hacer el análisis. Bueno, tiene una epígrafe que se llama En un pueblo, se llama Humo hacia el sur, en un pueblo de la frontera en el año 1905, lo que ya nos da como un indicio del tiempo, ¿no? Dice, a esa habitación pequeñita le decían el costurero, aunque habitualmente nada se viera en ella que justificara el nombre. Un sofá de damasco amarillo, acolchado, con el respaldo en 3 medallones enmarcados en jacarandá, se adosaba a la pared empapelada. Un sillón le hacía guardia de honor a cada lado, y en el centro una mesa de prolija talla equilibraba el decoro burgués, con ese orden establecido que es ya anticipo y garantía de respetabilidad. Completaban el moblaje 2 blanquetas por las que volaban garzas de madreperla, vigiladas por un mandarín de laca, barbudo y sonriente a la puerta de una pagoda. Si por ejemplo ustedes ven ahí, ya se ve ese indicio de clase, ese indicio de clase que de alguna manera describe los espacios interiores, ¿no?, de una casa hacendal. Y es súper interesante que con el epígrafe ya uno pueda entender esta producción de Marta Brunet. Marta Brunet perteneció a lo que se llama la República de las Letras, personas que no fueron a la universidad en su momento, sino que se formaron intelectualmente en los periódicos, se formaron en las revistas, ¿no? Ella fue directora también de una revista que se llama Familia. Entonces, muere su padre, bueno, nace en Chillán, en el sur. Ustedes saben que la mayoría de nosotros tenemos una gran tradición literaria en el sur. Entonces, igual que Gabriela Mistral, también hace rápidamente clases, talleres, integra círculos literarios. Esa era, digamos, la manera informal de educarse de las mujeres. Pero ¿por qué ella tiene esta posibilidad? Porque responde a una clase alta, acomodada. Ella viene de latifundista, y qué mejor que ella para relatarnos esa vida hacendal, agraria, del siglo XIX y también del XX, que se extiende la cultura hacendal chilena, según lo que estuve revisando con los historiadores Bengoa, Salazar, hasta 1960. Entonces nosotros tenemos todavía esa cultura hacendal, y es interesante porque eso va a marcar una lucha que ya en el XIX también se vio y se ve en este Humo hacia el sur entre los conservadores y los liberales, ¿no? Entonces lo que hace Marta Brunet, nace en 1897 en el sur, y está entrando ella en el 20, en el 30, a una crisis, eh, se llama, hay una crisis en el pacto de la oligarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque entran las clases bajas y las clases medias a lidiar, digamos, a querer, por ejemplo, la primera ola feminista también a nivel internacional, a querer la mujer luchar por el voto femenino, ¿no? Entonces, esta escritora se entiende en un Chile masculino, patriarcal, ¿no?, fuertemente oligárquico, ¿no?, y que se está moviendo con todo el movimiento obrero, con las construcciones de los partidos socialistas, con el anarquismo, con el Partido Comunista y con todas las huelgas del norte y justamente también las huelgas del sur. Eso también cruzó a la Gabriela Mistral.
Y sin embargo, estas mujeres no tienen una educación formal. Muere su padre cuando ella tenía 14 años, su madre tiene problemas mentales y por lo tanto tiene que salir a, digamos, a mantenerla, y se viene a Santiago. Se viene a Santiago y ahí empieza, digamos, a construir pequeños periódicos, pequeñas columnas en realidad. Y ustedes ven cómo de alguna forma va, digamos, derivando en hacer recetas de cocina, en los cuentos para Marisol, también para niños, pero en el fondo es para sobrevivir. Yo creo que la Brunet tenía un Chile en contra en ese sentido, porque uno hacia el sur, ¿qué es lo que es? En esta escena donde uno entra, en el fondo son dos parejas, ¿no? Está Batilde, que es Doña Batilde, que ha sido antes la Dulce Tilde, ¿no? Que ha tenido una transformación, y ahora ella, Batilde, es la dueña de todo el pueblo. Ella lo ha construido, ella establece las reglas, las normas de ese pueblo. Entonces se describe muy bien estas casas hacendales, pero también el inquilinaje. Ustedes saben que estaba el propietario, el inquilino, que se le daban las tierras, se le daba, digamos, una especie de comodato a las tierras, ellos tenían que trabajarlas, pero prácticamente no se le pagaba nada. Era gente que estaba muy en la miseria y que si el propietario se enojaba con ellos, le quitaba la tierra y ellos quedaban en la calle. Y por lo tanto hay una especie de complicidad, de necesidad tan fuerte, y eso se va a ver en la novela. Tenemos esta doña Batilde que ha dejado de ser una Dulce Tilde, ella es la que tiene el dinero, se casa por conveniencia, o sea, su esposo se casa por conveniencia con ella, eh, que se llama Juan Manuel de la Riestra. Entonces ellos generan, ¿no? Él de alguna manera, desde la agricultura, desde este propietario exitoso, juntan las fortunas, ¿no? Y los apellidos, y empiezan a ser parte de los propietarios de este pueblo. La línea siempre de la Riestra es interesante porque es la del político, es la, a doña Batilde le gusta mucho el poder y la política, entonces no hay nada mejor que relacionarse con digamos, una persona que ha sido diputado, senador, ¿no? Tiene toda la trayectoria, y por lo tanto, al mostrar esa trayectoria también, vamos mostrando también como el campo chileno, ¿no? Cómo funciona este pueblito chico. Entonces esta es la pareja de propietarios, por decir así, enfrentado a una pareja que es María Soledad, y con Ernesto Pérez, que es una pareja feliz, ¿no? De acuerdo a la convención. Es una pareja que tiene una hija que es solita, y María Soledad, ¿no? De alguna forma van construyendo esta pareja feliz, que no necesita nada más, que no es ambiciosa o avara, como en el caso de Doña Batilde y también de la Riestra, pero estas dos parejas nos hacen entrar en la construcción ya de lo que es la Brunet, que en el fondo lo que hace es analizar, escudriñar todas las relaciones privadas, intergenéricas, eh, entre los géneros, digamos, porque lo que está queriendo hacer es meter el poder, así como decía Foucault, atravesar los cuerpos en estas parejas y ver cómo se desarrolla, cómo cruza el poder estos cuerpos, estas relaciones de poder. Las relaciones de poder son tan violentas en estas dos parejas de alguna forma, que se vuelven perversas, ¿no? Doña Batilde se transforma en la yerma de Gabriela Mistral también. Ella no puede tener hijos, de alguna forma, porque también de la Riestra es impotente, y por lo tanto la relación de poder también tiene que ver siempre con el tema sexual. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que probar que es hombre, tiene que probar que no es un bebé, que no es homosexual, que puede tener hijos, que puede mantener a la mujer, que tiene el rol proveedor. Él tiene que probar siempre que es hombre, eso ya lo señaló el feminismo. Eh, y la mujer no, la mujer se deja hacer en el sentido de que
resiste o acepta el estereotipo. Y en este caso es muy interesante el estereotipo de Doña Batilde, porque Doña Batilde es algo así como la Margaret Thatcher, ¿no? Da vuelta a todo el estereotipo de lo que yo puedo, de lo que representa María Soledad, la delicadeza, la amabilidad. Ella se vuelve cruel, porque en el fondo, ella no puede tener hijos y de alguna forma trata de vengarse, ¿no? De todas estas frustraciones que ella tiene, eh, y entonces sus hijos es su pueblo, sus peones, sus chinitas dadas, dicen, ¿no? Que chinitas que en el fondo niñas que ella necesita y acepta que tengan más de 15 años, para que no le hagan tanto problema, y rápidamente ella después las va a casar y se va a desentender de ellas. Entonces doña Batilde, igual que un propietario hacendal, igual que la hacienda, construye todo el mundo, lo objetiviza, lo vuelve cosa, lo cosifica. Y hay que tener cuidado porque todas tenemos una doña Batilde adentro. Esto no es afuera, esto siempre es adentro, porque nosotros en el fondo estamos siempre peleando entre dos estereotipos, entre Doña Batilde y también María Soledad, que es la amable, la que quiere la familia, la que está feliz con lo que tiene, que se pone a tejer, y ese que un costurero que no es costurero, ¿no? Todos los días, a cierta hora, porque a todo esto hay una rutina, ¿no? En el campo, se juntan estas dos familias y de alguna manera son la oligarquía de este pueblo. Y Ernesto Pérez es el Don Juan. Si yo tengo por un lado a Juan Manuel de la Riestra como el impotente, el estereotipo del nombre prácticamente de acuerdo a la convención, el Ernesto Pérez y la pareja de María Soledad va a ser el Don Juan. Él trata de luchar contra sus instintos, pero termina siempre engañando a María Soledad y por lo tanto vive en una mentira. Por eso María Soledad está marcada por eso, porque está sola, porque no acepta y no va a aceptar nunca el engaño, ¿no? Y Solita, su hija, es la que guarda la ética de la novela, porque ella, a través de todos los juegos, de la sátira con los juegos, por eso hay que fijarse muy bien en los niños, porque en el fondo ahí está la estancia, el agenciamiento de la autora. En el fondo ella está mirando de los 10 años, desde Solita, está mirando a estos adultos que, en el fondo, igual que Donoso también lo hace magistralmente, se mienten todo el tiempo, viven algo irreal. Y lo que Solita quiere es algo de veras, ¿no? Ella misma lo dice. Ella quiere algo real, que no le mientan. Entonces, ¿y cuál es la no mentira de Solita? Sus juegos. Sus juegos, yo siempre hablo de los juegos contra las humillaciones. Los juegos, pero los juegos también pueden ser una humillación en sí. Acabas de ver los juegos del calamar de una serie y los juegos pueden ser una humillación en sí misma. Entonces, cómo se da vuelta el estereotipo de la convención. Y aquí me parece súper interesante que ella juega con sus animales, ¿no? Y ella juega, ¿cómo juega ella? Leyendo. Ella es la lectora ideal. ¿Qué lee? Novelas de caballería y lee la picaresca española. Esa es la línea nuestra de la Brunet, siempre va a ser también lo castizo, lo hispánico, porque todos estamos atravesados por lo judeo-cristiano, ¿no? Y estamos atravesados por eso hispánico, que prácticamente que nos agobia, nos pesa. Entonces ella hace como que es la princesa, juega, agarra el gato, digamos el caballo, el perro, ¿no? Y construye un escenario. Y en el escenario ahí están puestos todo en jaque y en sátira estas historias de los adultos. ¿Y qué pasa con los adultos? Lo que ve ella, mucha violencia física, pero también una violencia emocional. Y no hay pueblo, como en el lugar sin límites de Donoso, no hay pueblo sin bruja ¿cómo se llama? Con magia negra. No hay familia que no tenga tampoco eso, la magia negra, ¿no? La magia negra en algún momento sale. Y eso es la Moraima. La Moraima es la dueña del burdel, las que trae las niñas también, que son sus niñas, y ha construido un poder, pero un poder no solamente de los cuerpos de las niñas, sino que de la información.
porque en los burdeles, cuando ya las chinganas, en el fondo en lo público las chinganas, se baila y todo se ve, ¿no? Pero cuando eso cambia a un centro económico que es otro foco, que es el burdel, se privatiza la chingana, ¿no? Y ya no es la ramada la que todo el mundo me ve, sino que es el burdel. ¿Yo qué es lo que hago en el burdel? Yo manejo tasas, movimientos de tierra, cuánto sale tal y tal cosa, quién va a subir o no al poder, manejo información. La prostituta o la trabajadora sexual siempre va a manejar información. Y la Moraima se da cuenta de que ella es la que tiene que administrar ese placer, ese deseo de estos hombres, de estas masculinidades, que están siempre como volando, por decir así, muy volátiles, y los agarra y entonces a los diputados, a los empresarios, les saca información. Y esa es la posibilidad que ella tiene para seguir. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con el humo también, porque el humo no es solamente el tren que va hacia el sur, no es solamente el humo de la quema de la madera, el humo es también el humo del tabaco. Ustedes, todo el mundo tiene, y yo creo que todas las mujeres tenemos ese fumando espero. Bueno, también se lee el humo, se lee, así como se lee las borras del café, ¿no? Se lee las cenizas de ese humo, y con ese humo ella entonces pide, hace sahumerio, y pide entonces que vengan estos hombres, que en el fondo, de alguna manera, ella pueda guardar su negocio, ¿no? Y si ustedes ven, ahí se va configurando ya con esos 4, 5, 6 personajes, la construcción de un pueblo. Y a través de eso, yo también puedo ver lo masculino chileno, lo femenino chileno, la construcción de un pueblo, digamos, de esta república, entre comillas, que se está formando, porque piensen que estamos también ahí en el centenario, ¿no? 1910. Entonces, toda esta construcción de la nación está aquí. ¿Por qué se dice que es criollista? Porque se dice que pertenece, bueno, que es un nuevo criollismo, porque no es un criollismo a seca. Ella trata de todos estos temas del campesinado, trata de estos temas de desigualdad social, ¿no? Y entonces enfrenta el propietario del que no tiene nada, pero hay algo súper importante en la Brunet, que es lo psicológico. En general, el criollismo siempre es descripción más de paisaje, y las fuerzas se van como disputando, el bien y el mal, ¿no? Pero en el fondo lo que hace la Brunet es construye personajes memorables. Y cuando yo construyo personajes memorables, cuando yo, por ejemplo, empiezo a soñar con Doña Batilde porque yo la veo, porque en el fondo es mi madre, es mi abuela, de alguna manera está ahí, que dúchate tanto, ¿no? Yo tengo la norma, la construcción siempre de quién te está diciendo, quién te está instruyendo, y lo loco es que es una mujer, ¿no? Entonces yo me veo ahí, el patriarcado se vuelve muy matriarcal, y eso somos nosotros, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera uno se va dando cuenta de que el autoritarismo, lo conservador, es algo que está prácticamente en nuestra sangre, que se ha ido pasando de generación en generación. Y lo que hay aquí que también se comparte con el criollismo es el determinismo social. Hay una fatalidad, ¿no? Hay una fatalidad que me hace que yo fuera así. O sea, la dulce Tilde, cuando le arreglan un matrimonio por conveniencia, aunque ella tenga el dinero, ella no ama a ese hombre. Y por lo tanto, se va a transformar, hay un grado de perversidad y de crueldad en sus padres, también una violencia. Y esa violencia es la que de alguna manera va transformando el personaje en una Cruella de Vil, ¿no? En una construcción, una mamá perversa. Porque es esa mamá que te fagocita, te come todo, ¿no? Te quiere como imponer todo lo que ella es. Y como no tiene hijos, como es yerma, está con una frustración enorme. Entonces ahora quiere un pueblo. Y sabe que el dinero, las tierras, que ahí está toda la construcción de la tierra, pues de esta cosa, ¿no? De lo que el viento se llevó. Esta construcción, si yo tengo la tierra, tengo el poder, ¿no? Y con esta construcción del poder, entonces yo puedo comprarlo todo. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene amor y no tiene hijo. No tiene matrimonio en el fondo, tiene un matrimonio de apariencia.
porque al lado tiene una persona impotente, entonces tampoco ella está relegada del deseo, ¿no? Está negando su deseo, y en el fondo, por ejemplo, la Moraima también se tiene que relegar. Ella, en el fondo, en algún momento, ella deseó, ella construyó nomás, digamos, toda su burdel, pero ella ahora administra. Entonces, ¿qué es lo que es ella? Es una cabrona, ¿no? Ella es la regenta. Ella construye, administra el poder, pero su cuerpo lo saca de ese poder. ¿Para qué? Para manejar el cuerpo y el deseo de los otros. Y obviamente siempre va a tener esa relación con los hombres que llegan, que son en el fondo, siempre va a haber hombres que son cornudos también, que son a la vez engañados por otras mujeres, ¿no? Entonces, en el fondo nadie vive como realmente quiere vivir, y de eso se da cuenta la niña, por eso que la niña va agarrando a través de sus juegos toda la percepción, digamos, de esto humo hacia el sur. Ahora, ¿qué es lo interesante de humo hacia el sur? Que las masculinidades fracasan, la impotencia, el don Juan, el que está preso, ¿no? Las masculinidades fracasan, y en el fondo, a pesar de todo, porque le pasan muchas cosas ahí, el pueblo está, como se llama, siempre amenazado por algo, pero en este caso es un puente, es una cosa, ¿no? Se opone entonces doña Matilde al puente, y obviamente el de la Riestra significa los conservadores. Y vienen los liberales ya, a los progresistas, por decirlo así, a jugar un rol. Ya Chile está cambiando, por decir así, estamos igual ahora, ¿no? Chile está cambiando, y ya el de la Riestra no tiene cabida en este Chile, ¿no? de 1930, 40, entran los liberales, ¿no? Con todos los movimientos obreros, etcétera, y van a construir el puente. Y eso para Batilde va a ser el final digamos, del pueblo, y como es el final del pueblo, el pueblo es ella misma, es su cuerpo, lo que ella ha construido, ¿no? Ella se siente, y eso es lo interesante, que igual que Margaret Thatcher, es una mujer que actúa con los mismos códigos del hombre, por lo tanto, la mujer no es garantía de nada, ni el hombre tampoco. Porque un hombre puede ser completamente agradable, amable, femenino, por decir así, matrístico, y la mujer puede ser devoradora, y de alguna forma asimilarse a esa crueldad patriarcal. Y bueno, de alguna forma estas masculinidades, a pesar de todo, de la Riestra, cuando viene el incendio, atacado el incendio el pueblo, él igual se conmueve y salva gente y se la juega, pero ahí en el momento peor, doña Batilde se esconde y termina de alguna forma tirándose del puente, porque ya no hay manera de parar la historia, ya no hay espacio para esa construcción de feminidad patriarcal, y se le va todo de las manos con la historia, porque entra la política, y entran las distintas relaciones de poder ya a construir de otra manera. Y obviamente también está siempre el viaje, ¿no? La María Soledad y el famoso Don Juan con el que carga el Ernesto Pérez, que puede ser, Ernesto Pérez, Juanito Pérez, ¿no? Puede ser cualquiera, pero uno siempre tiene un Don Juan por ahí que anda dando vueltas, y es el que lo carga, ¿no? Ella lo carga, y bueno, van de viaje, ¿no? Este viaje a Europa, este viaje que todo lo renueva, que todo, la huida, ¿no? El punto de fuga, como si Ernesto Pérez no fuera a ser igual de Don Juan, y estar cruzado por un erotismo muy fuerte, afuera, va a llevar los mismos problemas. Pero María Soledad va a estar ahí tejiendo, qué sé yo, ¿no? Y solita de alguna forma va a tener que tomar en algún momento, supongo, alguna decisión de qué va a hacer con su vida, porque así, con esos padres y ese mundo y esas cosas, esa hipocresía, ¿no? Esa parte cínica de la historia, ¿no? Que la violenta mucho, al final violenta también su niñez, en algún momento va a tener que terminar.
este pueblo que es el Twin Peaks, que yo le llamo, porque no sé si han visto Twin Peaks, porque Twin Peaks tiene un gesto muy fuerte, véanlo, porque está la serie, ahí está David Lynch, que David Lynch trabaja mucho, son los pueblos norteamericanos chiquititos, en donde la perversidad se ve en los padres, obviamente, y uno lo ve, o sea, en el sur se ve mucho, y en lo agrario, también se ve ese gesto de Twin Peaks, un pueblo pequeño, ¿no?, que está mandado como siempre por una ideología dominante, en donde están mucha gente sometida. Pienso en el sur siempre que, por ejemplo, se desaparecen mujeres, se desaparece gente y aparecen en los ríos, ¿no? Y esta construcción violenta que al final tiene que ver con este pueblo chico, infierno grande. Esta cosa tan literaria que yo veo algo local, algo chiquitito, pero en el fondo veo el mundo total, la sociedad completa. Entonces, a través de eso yo puedo ver todos los masculinos de Chile, la construcción de la masculinidad chilena. Esa construcción de la masculinidad chilena es terriblemente conservadora, terriblemente conservadora. E incluso en la gente más progresista, incluso en cada uno de nosotros, está ese latifundista que está siempre ahí, incluso si nuestros padres para atrás no tuvieron fondo, porque está el inquilinaje, ¿no? Está el inquilinaje. Entonces, y está, por ejemplo, las distintas familias que en Valparaíso, por ejemplo, de alguna manera le trabajaban a los alemanes arriba, ¿no? Y toda esa construcción de dependencias económicas al final traspasan la psicología de los personajes y me hacen ver como un friso así. Digo, qué loco, aquí está todo. Y por eso que el feminismo de alguna manera también ha rescatado, porque está todos los estereotipos de la mujer, pero además eh, una compensación. Si yo no tengo hijos, entonces porque es muy mal visto, etcétera, entonces yo tengo que tener dinero y tengo que tener poder y tengo que tener tierras. Siempre con una compensación. Por ejemplo, en el caso de Ernesto Pérez, yo no puedo ser fiel, pero entonces tengo una familia, tengo una hija, tengo como una mampara. Y de alguna manera entonces yo hago mi vida de la forma que tengo, que quiero, pero tengo digamos, un humo, porque en el fondo es un vender humo la novela también, ¿no? Entonces yo tengo un bluff, tengo una pantalla. Y en el caso del de la riestra tengo el poder y soy impotente. Es la contradicción completa de lo que es la humanidad. Pero lo que más me gusta es que la Brunet no juzga, solamente muestra, y en eso es muy moderna. No está para juzgar aquí, no estamos como para predicar tampoco, o decir que esto es malo, bueno, que la Moraima porque trabaja como trabajadora sexual, etc. No, es más, yo creo que ella siempre lleva la voz de la niña, y está, no juzga moralmente, y sin embargo critica ácidamente la doble moral, el no ser una cosa y poder de alguna manera salir adelante con eso, con esa verdad, pero en el fondo los adultos entonces montar un tinglado, montar un teatro en donde nadie es feliz, en donde todos en el fondo están fracasados, en donde de alguna manera las masculinidades están fracasadas y también las feminidades. ¿Por qué? Porque la convención es tan fuerte, o sea, lo que pasa es que estas personas son pobres y van trepando hacia arriba, ¿no? El fruto de eso es la pancha que se transforma en la paca cueto, ¿no? La pancha que no era nadie, que era pobre, que se había prostituido, etcétera, lava su imagen y se transforma en la paca cueto. La Paca Cueto está bien vestida, etcétera. O sea, hace un gran esfuerzo la mujer para poder ser otra cosa y adaptarse a esa construcción de ese pueblo. Y claro, cuando alguien le va a decir, le enrostra su historia, ella la tiene que negar como sea, porque si no pierde el poder de construcción. Entonces aquí no solamente estamos hablando de gente que siempre ha tenido plata, sino que gente que era pobre y que se adaptó a los que tenían plata y se fueron como tratando juntos para arriba y establecen ciertas negociaciones, ¿no? Ciertas negociaciones, y ahí hay una perversidad, porque al final la Pacacueto termina no siendo nadie, ya no sabe porque es la cara y la cruz de la misma moneda, ya no sabe lo que es.
porque en un momento determinado, cuando ella está más bien vestida, etcétera, sale esa trabajadora sexual instintiva, sale el instinto, y como un vendaval rompe todo. Y en el fondo, eso que es tan humano, la Brunet lo saca, lo muestra, y no tiene para qué establecer el juzgarlo, porque al final lo que está diciendo es que todos somos víctimas y victimarios de esta misma sociedad que nosotros también creamos, que nosotros, cada uno de nosotros también tiene responsabilidad en esto, no es solamente un poder como de arriba, sino que cada uno tiene su cuota de responsabilidad, y que el que está escribiendo un libro no es un monje, no es un sacerdote, está solamente mostrando lo que hay, y claro, siempre va a tomar una posición, entre comillas, neutral, pero también dejando ver esta crítica que yo les hablo a las masculinidades y a las feminidades. O sea, es muy importante señalar que bueno, también la madre es lo peor en este sentido. O sea, hay una construcción en donde mejor no tener madre, ¿no? Y que la construcción del pueblo, por eso ahí uno entiende contra los hijos de la Lina Meruane. O sea, hay un código de dependencia y una construcción económica también que explica todas estas cosas en esta parte literaria, pero que a la vez también tiene una resonancia con la historia y con lo que está pasando afuera en ese Chile. Y que es algo que, si la cultura sendal se arrastra hasta el 60, yo creo que es algo que nosotros lo podemos ver todavía en las construcciones, en lo del campo, pero también en la ciudad y en estas construcciones que se van haciendo, ¿no? Como la mujer decente, ¿no? Va a negar esa trabajadora sexual, porque es la única manera es la única manera de blanquear, digamos, esa familia, ese matrimonio. Entonces hay que tener cuidado, porque en este caso la Brunet no se casó, no tuvo hijos, de alguna manera fue una construcción muy parecida a la monja, que la monja en la colonia se recluye y puede escribir, como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Como Úrsula Suárez en Chile. Sin embargo, claro, ella con su herencia, pero también con su trabajo, con sus cosas, el ir a Europa a los 14 años marca también su vida, puede ella traspasar y también generar un sistema de poder para poder llegar a ser diplomática, ¿no? Y acodiarse con una élite. Entonces ella sabe, es igual que José Donoso. José Donoso escribió Coronación solamente porque él sabía de la clase alta. Yo no tengo idea, ser criada, por ejemplo, por un institutriz. Es importante la vivencia aquí. Yo creo que es importante. No es una condición, porque hay gente que hace todo de la nada y lo inventa, lo documenta, y pareciera como que la persona vivió todo. Pero aquí, por ejemplo, la Mademoiselle, que es otra personaje, pucha, la francesa que se viene para acá y que es institutriz de la Solita, es obvio que ahí también tenemos a una Marta Brunet criada, que nunca fue al colegio y que fue siempre criada por institutrices, y que después nosotros vamos a tener las clases acomodadas acá y vamos a poder entender la nana, por ejemplo, ¿no? La construcción de las clases medias de la nana, ese sujeto histórico diferente, ¿no? Es un sujeto histórico que no tiene familia y sin embargo, o muchas veces tiene familia lejana, lejos, y tiene como que de alguna manera esa llegada a otra familia, ¿no? Entonces la Mademoiselle aquí, nuevamente, ¿no? Esa mujer francesa, joven, que se vino al sur del mundo, como buscando una oportunidad también, y que ha sido prometida en matrimonio por alguien de allá de Francia. eh, la persona le dice que ya, que todo termina, y que en el fondo le devuelva ese compromiso, y ella queda, digamos, sola, pero ella lo siente libre, se siente libre, una dicha. ¿Por qué? Porque ya no ha estado enamorada nunca de ese francés, y puede enamorarse entonces ahora de otra persona que está ahí cerca. Esa construcción de la institutriz muy fuerte, la Brunet la maneja. Y tiene también esta construcción con el inclinato, con el campesino, porque ella vivió en un latifundio, porque ella desde chica ha tenido todos estos personajes dando vueltas.
Entonces sabe lo que es esta montaña adentro, esta construcción también del sur chileno, sabe de qué está hablando. Entonces creo que es súper importante eso, igual que Coloania también, vivir, o sea, la vivencia de esa situación te hace hacer caer la clase alta como sea, porque en el fondo lo que está peleando ella es denunciando también, denunciando la injusticia, la violencia contra la mujer que no la dejan ser nada y que cuando tiene algún poder también abusa de ese poder y también lo denuncia. Esa es la gran construcción de Humo hacia el Sur, o sea, mostrar una mujer de nada de bondadosa, perversa, cruel, cosificadora. Entonces ahora ya tengo todo lo que yo encuentro en lo masculino, lo encuentro en ella. Pero ¿eso es solamente una responsabilidad de ella? No, es una responsabilidad de la sociedad entera. Algo pasó ahí para que ella llegara a ser eso. Y en cada uno de los personajes, ella le va colocando esta transformación y estas causas por lo que la persona llegó ahí donde está y lo va explicando, va denunciando y va mostrando toda esta situación. Eso, a nivel general. Karina, bueno, por lo visto en el análisis del libro Humo hacia el Sur, se ve a una Marta Brunet que es tremendamente culta, que pasó su adolescencia y su infancia y parte de su adolescencia en el sur, salió a Europa a muy temprana edad. Me llama la atención cómo, siendo una mujer tan culta, tan recorrida, que trabajó en varios lugares, fue diplomática, cómo su literatura está basada solamente en el periodo de su niñez vivida en el sur, donde describe a todos los personajes criollo, como tú bien dices, vivencias personales. Entonces, ¿cómo ella no sacó o no escribió de parte de su recorrido por Europa? ¿Por qué crees tú que fue tan marcada su infancia y parte de su adolescencia? Porque salió a los 14 años. Claro, es así, pues ahí uno se pregunta, también hay una cierta, un condicionamiento también de la escritora, ¿no? Claro, algunos dicen que es la generación del 24, otra la generación del 30, que ya está marcada por ese siglo XIX que recién pasó, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que ella cuando muere ya más o menos en el 67, todavía le falta ese salto a quizás una novela más moderna, a un ¿cómo se llama? Una construcción en donde entre las vanguardias, el expresionismo, donde también meta el cine, ¿no? Eso va a llegar después. Entonces, sí, creo que ella se dedicó creía mucho en eso de la vivencia y como a desarrollar las vivencias de su vida. Entonces no logra todavía, porque hay novelas que están en ese tiempo también, en ese mismo tiempo, eh, no logra transformarse en algo completamente moderno. Es como lo que veíamos con Pessoa Belli, que tiene 2 o 3 poemas que realmente son modernos, pero todavía vemos, ¿no?, un cierto modernismo, todavía el siglo XIX. Y en este caso lo de Brunet todavía está muy determinada por el criollismo. Sin embargo, dentro de eso logra hacer esta vuelta de tuerca. Entonces vuelve el texto, igual que empezó Abeli, moderno, lo vuelve vigente. Por eso nuevamente el feminismo la ha ido rescatando. Sin embargo, claro, uno puede decir, pucha, ¿dónde están los viajes a Francia? Los viajes. Bueno, fueron muy cortitos además porque ella debe haber estado unos 4 o 5 años afuera porque la Primera Guerra Mundial la hace volver a Chile. Y yo creo que eso también, porque si ella de alguna manera se hubiera desarrollado en Europa, yo creo se hubiera quedado un poco más allá, yo creo que eso también hubiera como tenido la parte literaria. Y cuando vuelve a Chile, vuelve a Santiago, pero también tenemos que pensar que ella triunfa con Montaña Adentro en 1923. Entonces, cuando tú logras algo en donde eres bueno y lo construiste bien y eres parte de una generación, yo creo que como una cantera tratas de agotar esa misma cantera,
Entonces, el viaje a Europa no es tan decisivo. Por ejemplo, pienso en algunas personas como más afrancesadas incluso, ¿no? Sin embargo, ella siempre, a pesar de ser diplomática y manejar todo ese mundo, no es un mundo en el que en sus novelas lo muestre. Va agotándose en esa cantera con la que ya tuvo éxito, y quizás eso también hubiera sido bueno. Bueno, también muere de un ataque cerebral en el 67, y en Uruguay también. Entonces ella siempre fue viajera, estuvo afuera, ¿no? Pero al final, igual como la Gabriela Mistral, pareciera que el que está siempre en viaje transhumante, lamentablemente, queda como pegado al país de donde está. Es como si las únicas historias que pudiera sacar son las de acá. Y sin embargo ellos dan la vuelta al mundo, pero están siempre en ese Chile, ¿no? Siempre en ese Chile. Entonces es complicado porque a muchos escritores les pasa eso. Y otros no, otros son cosmopolitas por naturaleza. Por ejemplo, Huidobro era como del mundo, ¿no? Pero a ella se le queda esto. ¿Alguien quiere comentar algo del texto? No sé si lo leyeron, Humo hacia el sur, o comentar algo de Marta Brunet. Sí, Ana María. No, no alcancé a leer nada porque estaba en otra totalmente diferente. Pero Estaba en muchas Estados gracias. Unidos. Imagino. Pero quiere hacer una pregunta a lo que analizó No, Karina sobre un muchas monstruo gracias oscuro por que... la presentación, y lo que me parece genial es lo que tú señalabas, que no juzga, que ama a sus personajes, o sea, que son personas, como todas las personas somos, con todas nuestras luces y sombras. Y eso me parece extraordinario. Sí, Gracias, yo Ana creo que María. la mejor literatura es esa, porque nosotros, si no vamos a la iglesia, si queremos alguien que nos juzgue, o las mismas mamás o los papás, pero el escritor tiene que distanciarse y mostrar todo, y también mostrar las fuertes contradicciones que tiene. Entonces a mí me gusta mucho cómo trabaja la Moraima, me gusta también cómo trabaja a otro que no lo nombré, pero creo que es súper interesante, que es Pedro Molina, que es el que está preso, ¿no? Lo trabaja muy bien, y entonces ahí también yo veo que ella tiene una idea de sociedad en donde no haya este tipo de discriminación, en donde todos de alguna manera vamos construyendo las cosas. Entonces hay un ideal, de alguna manera, una utopía, pero también parte por decir la verdad. Entonces, eso es lo terrible de la Brunet, que en el fondo tiene una buena intención, pero de alguna forma también va a decir, bueno, pero vamos a mostrar primero. Entonces, ahí es donde uno tendría que revisar cada uno de los personajes psicológicamente. Creo que ha sido súper ella rescatada por la psicología de los personajes, por esas construcciones que tiene. Y además la construcción, bueno, ella fue muy criticada por el idiolecto que se llama, es decir, por agarrar el idiolecto campesino y colocarlo ahí. La Mistral incluso dijo que bajaba la creatividad o bajaba la calidad estética de la Brunet al colocar el idiolecto, porque la Mistral, en su visión también tan castiza, decía que el idiolecto del campesino, la forma de hablar del campesino, no había que mostrarla. Y sin embargo, la Brunet, igual que Radrigán, a todo esto, Radrigán desde el teatro, con las brutas, qué sé yo, muestra ese dialecto, esa manera de hablar del campesino, esa manera de hablar de la indígena. Entonces, ¿cómo lo va mostrando? Y eso significa manejar muy bien el lenguaje, y eso es transgresor ya para su época, o sea, se adelanta. Entonces ahí hay una construcción lingüística también que se adelanta. Y también fue criticada a las dos, la Mistral y ella también, por los ripios, porque muchas veces no manejan los signos de puntuación, etcétera, y se los saltan porque están tratando de construir esa oralidad, esa conversación también, y siendo creativas. Entonces
en ese sentido sí son experimentales y son fuertemente arriesgadas. En ese sentido también actúan de una manera muy valiente, porque recuerden que en este tiempo, o sea, en ese tiempo más que ahora, la mujer, digamos, escritora era gallina en corral ajeno. Así lo señaló el feminismo, ¿no? Lo hemos visto con el Estela Díaz Barín y todo, no era su espacio. Entonces, eso complicaba mucho más las cosas. Fue criticada por su clase social a la que ella pertenecía, por ser inmoral, por mostrar los personajes, mostrarlo así tal cual. Hubo una crítica terrible, por ejemplo, de Alón, en cierto sentido, el crítico del tiempo. Ustedes saben que nosotros tenemos puros críticos sacerdotes, unos críticos pero sacerdotes, y además nosotros del Yeto de la Católica también criados en gran parte por gente de la fiducia, etcétera. O sea, la crítica literaria siempre ha sido un bastión conservador y de hombre. Y aunque varios de ellos homosexuales, sin embargo ejercen una crítica bien patriarcal. Y Alón señaló que no era un relato de señorita, ¿no? De señorita decente, a pesar de que le reconoció la psicología de los personajes, ¿no? Pero está esta construcción también crítica, esta crítica que no la absorbe, que la rechaza, y ahí no es recepcionada en gran parte también. La Brunet ha sido rescatada, yo creo que hace unos 10, 15 años viene siendo rescatada, pero fue como bien eliminada de la historia, igual que la Mistral, ¿no? Porque además son mujeres que son muy fuera de las convenciones, pues se dedican a viajar, son diplomáticas, no tienen hijos, no forman familia, y sin embargo influyen políticamente, tienen un poder, son parte de la República de las Letras. Entonces, ¿cómo yo absorbo ese tipo de mujer que no actúa o que no es parte de la convención, donde yo la puedo engarzar? Por eso es que yo digo que lamentablemente responden a una sociedad chilena que es muy conservadora, no lo digo yo, sino que revisé a Bengoa, Salazar, las construcciones de las masculinidades y la feminidad en Chile, es terrible. La hacienda está hasta 1960, lo que implica casi como la Edad Media, ¿no? Hay una cultura hacendal, hay un trabajo muy bueno de un amigo de Rolando Jaime de la cultura hacendal en Chile. Ese sería bueno como revisar cuánto todavía esa hacienda está ahí, ¿no? Esa pulsión conservadora. Manuel, ¿te gustaría aportar algo al análisis del texto Humo hacia el sur? Sí, aunque Karina ya lo cubrió prácticamente todo, y en estos últimos párrafos ella tocó un tema que yo quería saber y no sabía, la crítica que tuvo Marta Brunet por este libro, que es audacísimo. Nosotros lo estamos leyendo desde la comodidad del año 2021, y ella lo publicó en 1946, me parece, en el medio de una sociedad aplastantemente patriarcal. Bien, mi comentario viene con curiosidad a leer el libro, porque yo recuerdo a Marta Brunet haberlo leído en lo que hoy día llamamos la enseñanza media, en que hay que leer algo por obligación, y en esa época no lo disfruté nada, no me acuerdo qué leí de ella, no disfruté nada por la falta de léxico, por la falta de vocabulario de uno, es muy chico, no disfruté nada. En cambio ahora empecé a leer, y a pesar de que tengo bastante más, tengo un registro de 26 términos que no tenía idea, y los anoté. Por ejemplo, ¡Qué buena! Por ejemplo, epiceno es aquella palabra que no tiene ni masculino ni femenino. De la carreta chancha, que yo la había escuchado en alguna parte, y busqué una imagen de carreta chancha. Pero si esa yo la he visto, la carreta chancha. Y así sucesivamente, 26 términos. Entonces, la primera aproximación mía es que esta novela me entretuvo. Me entretuvo, que quizás es la primera función de una novela, entretener. Y la segunda cosa, que a las pocas páginas me di cuenta que es un libro para la época adelantadísimamente feminista. Feminista. Cada mujer en su hebra, en su área de dominio, en su ser, es una triunfadora. Doña Batilde,
con todo lo cruel y lo terrible que es, pero ella triunfa en lo que hace, ella construyó un pueblo. La Moraima, cabrona, regente, pero fantástica. Ella salió de ser abusada, acusada injustamente de una culpa que no era de ella, ¿ya? Típica en la época. La empleada es la echada a la calle, ¿no es cierto? Pero ella triunfa y cada una de las mujeres que están apareciendo ahí, va triunfando lo que es ella. María Soledad, bella, elegante, es admirada y copiada en su forma de vestir. Quizás la única, la Pacacueto también, y quizás la única que me lanza un mensaje de feminismo, de romanticismo, perdón, de romanticismo y de la liberación de la mujer para elegir al hombre que quiere amar, es Mademoiselle. Le habían impuesto prácticamente un matrimonio y ella es feliz cuando le liberan de ese compromiso, cuando ella le están pidiendo la liberación, pero ella ahora va con un señor de apellido Sordo. Así que, claro, Severino Sordo. Y al lado de cada una de esas mujeres, o cerca de cada una de esas mujeres, hay hombres que el lenguaje de Lolo hoy día valen callampa. No valen nada. Sin honor incluso, sin nada. Y esto Marta Brunet lo vivió ella porque ella es solita. Todo el libro, Marta Brunet es solita. Es la que se atreve a leer libros que el papá le habría prohibido leer. ¿Quién inventó la palabra prohibido? Dice en algún momento. Qué terrible. Prohibirle a alguien leer un libro. Eso es atroz. Comparto mucho lo que dice Karina también, con esa cultura que nos traspasa y que nosotros, cada uno de nosotros, irradia como el olor de nuestro cuerpo del patriarcalismo. Yo he dicho varias veces en mi círculo de amistades que sí, soy machista, sí, soy patriarcalista, pero resulta que me eduqué así. Y hubo un periodo largo de mi vida en que, dentro de una familia muy rica, muy acogedora, ¿no? Pero era autoritaria. Mi padre era el que hablaba y los demás escuchábamos. Y yo pensé, ¿es este el modelo que sirve? Y yo me respondí, dije, sí, porque funciona. Y ahora ya no es tan cierto que funciona. No, porque tenemos en la misma Universidad Católica Pontificia 4 trabajos hechos para la UNESCO, para la UNICEF, perdón, donde nos concluyen que un 71% de los niños chilenos son abusados al interior de su propio hogar. Abuso físico, psicológico y sexual. 71%, atrocidad. En la época que describe Marta Brunet debe haber sido absolutamente peor. Absolutamente peor. Un poco me puso medio nervioso, como juguete también, este estilo de Proust, de no saber dónde está el pueblo. No tiene nombre. Está en alguna parte del sur de Chile, está al lado de un río, y un par de veces menciona cerca del puerto. Cuando a mí me dicen puerto, yo me imagino inmediatamente Valparaíso, pero no es Valparaíso, podría ser Coronel. Y ahí se quedó en el saber que la nebulosa. En la nebulosa, exactamente. Como el lugar sin límites también, no se sabe, pero es el norte. También Marta Brunet de alguna manera, va dejando en el texto todo este tema de cómo los hombres, hacen su ceremonia de la pérdida de virginidad en un burdel, entre comillas, con mujeres que no valen nada. O valen mucho. Que no valga nada, hay un hombre que no valga nada, todos tenemos dignidad humana. Bueno, es un tema para conversar. En la misma Marta Brunet, no sé qué les parece a ustedes, lo que yo percibí. Cuando habla de los señores Smith y en la iglesia, en terminar la misa, pasar la colecta, ya hace una reverencia y lo describe como reyes con su barba, blancos y de ojos azules. Estamos hablando de Marta Brunet, que es hija de una familia hacendada, que, bueno, está traspasada, yo creo que de la colonia española, entonces de la corona española, con un clasismo atroz, pero bueno, es ella, hace casi un siglo lo que está contando. Finalmente tengo un comentario que también yo creo que, no sé si ustedes están de acuerdo,
que en toda esta galería de personajes femeninos que hay, doña Batilde es castigada y autocastigada por no cumplir su rol de mujer en ser madre. Oye, pero Para qué ese lata. periodo sí. ¿Ah? En ese periodo sí. Bueno, Yo creo que ella justamente fue lo estamos castigada, mirando de la sí. comodidad del año 2021, cuando la mujer puede elegir perfectamente no ser madre. Perfectamente. O sea, está hecha para ser madre, pero puede elegir no. Y no debería ser castigada por eso. Pero en la construcción de la novela, Marta, es lo que yo vuelvo a decir, el que yo interpreto, es castigada atrozmente por no cumplir su función. Culpa de ella o no culpa de ella, no importa. Es castigada. Bueno, el libro me entretuvo, me mostró un montón de cuestiones. Karina me aclaró otras importantes en este rechazo que yo también pensaba, el rechazo de las clases cultas, de las clases aristocráticas de Chile en 1946, debe haber sido atroz. Yo creo que lo contaste por encimita nomás, pero debe haber sido atroz, atroz, atroz. O sea, le deben haber mordido los perros ahí. Y hay un tema que no, que no desarrolla Marta Brunel, yo creo que por precaución, es la influencia de la iglesia. Salvo haber ido a misa, la influencia de la iglesia no está tocada. Y está bien por eso. Bueno, hasta aquí nomás llego. Muchas gracias. Me entretuve harto con el libro. Lo disfruté línea a línea. Y yo creo que da para otra lectura. Muchas gracias, Sí. Manuel. Quería decir algo. Sí, Karina, adelante. Quería decir que, por ejemplo, en lo de los Smith, es interesante porque todos tenemos, nosotros aquí se ve la inmigración fuerte. Ahí sí que la colonia, los extranjeros, no los migrantes, sino que los gringos. Los gringos han atravesado la literatura chilena y los gringos están siempre asimilados a la realeza, ¿no? Entonces cuando Solita le hace toda esa reverencia en la iglesia, está de alguna manera, hace unos años atrás estaba jugando yo con un niño de una amiga y le decía yo, ¿por qué te gusta tanto la tecnología y esas cosas? Porque estaban con juegos, ¿no? Y me decía, no, es que todo lo gringo es bueno, ¿no? Esa construcción de que todo lo gringo está totalmente blanqueado. Entonces, es una pareja que de alguna manera no se mete con nadie, está aislada, es hermética, no deja que nadie se meta, porque aparte tiene un problema del idioma también, han ido a colonizar o de alguna manera son pioneros en el sur, están cerrados, ¿no? Están encerrados, y sin embargo ellos lo que ponen la plata, justamente para lo que dices tú, para la iglesia, ¿no? Para como para que se construya la iglesia, lo dice el sacerdote, ¿no? A los Smith no hay que tocarlos mucho porque ellos son los que ponen el dinero, ¿no? Y para lo que es todo lo que es benefactor. Entonces, eso también es una forma de poder. Pero claro, aquí yo digo, ¿por qué no podría uno escribir esto en este momento también? Y ahí uno dice, después de los abusos de la iglesia, después del gran destape de la construcción de la iglesia, yo creo que uno de los principales abusos institucionales del siglo XXI es el abuso de la iglesia. Obviamente no se podría no echar mano a esos, porque el lector también lo va a pedir, va a exigir ciertas cosas. En ese tiempo no. Y yo creo que ahí sí es temeraria, porque si te das cuenta, moros y cristianos, todos creen, ¿no? Todos creen. Y el ateo, por ejemplo, el que se sale un poco de las cosas, va de nuevo a la regla, ¿no? No hay una construcción del anarquista o del ateo, como incluso tienen las construcciones españolas mucho antes, la generación del 98, ya trabaja el anarquista, trabaja el ateo. Ahí no está determinada por su época, ahí sí que hay una fuerte convención de ella. Yo creo que ya, incluso la Mistral era creyente. Nuestros mejores escritores, y eso quería decir, la literatura siempre ha sido vehículo para modelar la moral aceptable, siempre, ¿no? Los cánones literarios, la ideología dominante y todo eso.
pero esa misma literatura puede de alguna manera generar estos puntos de fuga, que lo que tú hablas de la mademoiselle, de esta mujer francesa que en el fondo se siente liberada. ¿Qué hubiera pasado si de allá no la liberan? Eso es lo terrible, hacer como padecer la realidad y no hacer tú que las cosas pasen, ¿me entiendes? Pero ¿qué hubiera pasado? Y sin embargo la liberó y ella se sintió dichosa y libre, y ahí sí tomó las riendas de su vida y se relaciona igual con Severino Sordo. Y entonces se la juega, porque se da cuenta de que la otra persona ya le da lo mismo si ella vuelve o no. No hay ese amor tampoco. Entonces, en el fondo, todos están cruzados por esta situación. Mira, yo pensé que doña Matilde le iba a dar una vuelta en esa postura del éxito, ¿no? Porque si tú tienes todo y todo, sin embargo, la termina matando una cosa también. El puente es el objeto es su cadalso. Entonces, Marta Brunet también la castiga. Y sí, se castiga a la yerma. Y ahora hay nuevas yermas voluntarias. Nuestras hijas, por ejemplo, la mayoría no quieren tener hijos. No es que no puedan, sino que te dicen. No quieren. No quieren. Y ahí es muy importante también establecer los discursos. Claro, porque tú te adelantas un poco, como en el caso de Brunet, pero tampoco te puedes salir de todos los condicionamientos históricos y todo. Y yo creo que uno de los principales condicionamientos históricos, lo que tú dices muy bien, que es el tema de la tradición judeocristiana. Todo lo que podía hacer, ¿no?, con esta situación, ¿no? Tiene una literatura conservadora, una sociedad conservadora, bueno, entonces le voy a poner los puntos de fuga para que se reflexione, porque si bien la literatura es para entretener, que yo concuerdo, es también para pensar, para reflexionar, para también ver los géneros, cómo se ha construido en el tiempo y qué posición yo tomo en ese género, como mujer, como hombre, como ahora, por ejemplo, bueno, a todo esto aquí habían solamente 2 géneros, ahora nosotros hablamos de no binarismo, hay un montón de otro tipo de posicionamiento frente al tema de la sexualidad. Entonces, eso tampoco todavía la Brunet no, porque no lo tiene afuera tampoco, no está esa realidad. Entonces, claro, hay que estar a la altura del presente, decía alguien por ahí, para poder trascenderlo. O sea, puede estar ahí para poder dar un paso, pero después las otras escritores o escritoras tendrán que ir haciendo este vuelta de tuerca. Rodrigo, ¿tú querías decir algo? Que tienes la manito levantada. Sí, aquí está cuidando la Emma que está en el momento de... No, yo quería mencionar también, me acordé ahora de las lecturas de la Mato, hablando de lo que dijo Manuel sobre el feminismo también, recordar a Mercedes Valdivieso, también una escritora un poco posterior, ella nació en 1924, y escribió una novela, bueno, La brecha, pero yo recuerdo haber leído Maldita yo entre todas las mujeres, que es en ella, en la cual incursiona también en lo que es la novela histórica revisionista o nueva novela histórica. Y eso es como, me parece interesante hacer como el enlace entre, ¿no?, las escritoras mujeres. Y en cuanto a esa escritura tempranas, que se está hablando ya de los derechos de la mujer o la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Esto viene, hay como una cadena que viene como de la Bombal, la Brunet, y ahora la Valdivieso, que tomo como la posta, ¿no? Ese me parece interesante hacer ese alcance sobre esta otra escritora que tampoco es muy conocida, tampoco es muy estudiada, que es la Mercedes Valdivieso. Eso. Y había otra cosa que se me había... Claro. Eso creo que es como
como lo que me hizo acordar como que lo que recuerdo, ¿no? Ahora esa novela, La maldita yo entre todas las mujeres, es sobre la Quintrala, y bien interesante, ¿no? Como toma el personaje de la Quintrala y lo explora, ¿no? A través de un lenguaje también de experimental, se va adentrando, ¿no? Además recuerdo que hay una relación también con una machi o con una mujer indígena, que es como una suerte de bruja que hace como una suerte hace como magia entonces. Entonces, claro, es como el rescate entonces de la figura de Quintrala, pero vista desde otro punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso se Doña puede... Matilde, él es trala. Doña Matilde es como, es de alguna forma Matilde, sí. Quintrala. Doña Matilde es una forma de Quintrala, y lo que sí también ahora que tú lo dices, echa de menos de repente la construcción del indígena, no está todavía, ¿no? Porque está el criollismo, pero ya ha pasado todo el tema del indigenismo, pero no está pensando que en el sur y todo, pero sí, claro, las chinitas, toda esa parte como más peyorativa. Pero claro, ahí uno se da cuenta lo que más de está... patrón. Sí. Ale, ¿tú quieres preguntar algo o aportar algo de la lectura de hoy? Hola, buenas tardes. No, solamente felicitar a Karina y agradecer por la presentación. Bueno, en cada una de las sesiones del Club de Lectura es más que la historia, más que el poema, es el análisis, es llevarnos adentro de los personajes, ¿cierto? Y construir, y ver la construcción, ¿cierto? De este relato del autor o de la autora. No solamente agradecer y felicitar, y me quedé con muchas dudas porque no he leído el libro, entonces creo que voy a tener que leerlo. Sí, como seguro va a como ser un decía montón de Manuel, cosas. no, nosotros no hemos prohibido la lectura, al contrario, la estamos motivando, así que todos pueden leer la novela, está en PDF, como hacia el sur. ¿Sabes que yo no he leído lo que estaba leyendo solita? Estaba leyendo la historia natural de Buffon. Yo sé quién es más o menos, creo que es como un enciclopedista francés por ahí. Y la historia natural lo está leyendo, porque también ella lee estas historias naturales, ¿no? Que es interesante también, porque cuando hace Manuel los términos, saca los términos, de alguna manera es una visión también como de ir al diccionario, de estas enciclopedias, ¿no? Claro, y de las historias naturales que al final también en el siglo XIX nos marcaron. Pero ella, claro, eso estaba prohibido, te das cuenta también, o sea, ella arma su propia biblioteca en un pedacito aparte, ¿no? Y también un lugar secreto, y ahí ella va dejando y va sacando de la biblioteca de su papá y lo va dejando. Y entonces ella ya está aburrida, y eso es lo interesante. Hay una homologación, aburrimiento, educación, moral, ¿no? Hay una homologación que todo lo que me dan a leer con finales felices, con cuestiones predecibles, con mujeres como en blanco y negro, bueno y malo, a ella no le gusta, lo dice, como que ella la aburre. Entonces ella espera encontrar cosas impredecibles, creativas, y el ser humano con todas las contradicciones. Entonces, claro, Marta Brunet está ahí detrás, agenciando, porque obviamente tiene que haberle llamado mucho la atención esta cosa que siempre es tan ideológica, la literatura para niños, ¿no? Si uno ve Blancanieves, toda esa construcción, ya también han habido muchas investigaciones al respecto, es una ideología muy fuerte y también es muy violento en cierto sentido. Entonces, no cree en eso y ya tiene 10 años. Entonces, va generando sus propias bibliotecas, sus propias lecturas, y yo creo que eso también, uno es también lo que lee. Es lo Claro, que lee. pero es lo que pasa hoy en día en los colegios, que de alguna forma la lectura es dirigida, Claro. entonces por eso mismo no se lee como debiera leerse. Entonces es como le pasaba a Marta Brunet, que a ella le gustaba otro tipo de literatura,
pero ella era más adelantada, más precoz, y ella formaba su propia biblioteca, con lo que le gustaba leer. En las debilidades de nuestros alumnos y alumnas que a lo mejor no se arman su propia biblioteca, y por eso mismo la lectura no es de placer, pasa a ser lectura obligatoria, como se llamaba antiguamente, claro. Y ahora está el lector, entonces eso conlleva que el chico no lea o no tenga la herramienta para fabricarse su propia biblioteca, como lo hacía Marta Brunet. Entonces es una debilidad, es como la lectura dirigida. Yo encuentro que una debilidad debiera ser más... Una debilidad, sí. Claro, más abierta para que el chico y la chica pueda leer lo que le interese, y las evaluaciones sean de manera de analizar la obra que cada cual leyó. O sea, las preguntas tampoco fueran dirigidas como son. Entonces, ella era avanzada en su tiempo, a lo mejor por su tipo de educación, por su cultura, por el nivel familiar. Ella era adelantada a la lectura, cosa que no pasa ahora, pero yo creo que se puede revertir si se invita a la lectura más que dirigirla. Invitar a la lectura es una deuda que tenemos acá, que todavía sigue siendo dirigida, aunque se le cambie el nombre. Antes era la lectura por obligación, y ahora es el plan lector. Pero sí, en el plan lector, no creo ¿quién elige? Son los profesores. Claro, lo del fomento lector y todas esas cosas en general, las instituciones al final se cortan la cabeza ellos mismos, porque en el fondo no fomentan nada, porque tiene que haber libertad, y también, y si le hace selección múltiple al niño para o sea, controles de lectura, le matas el placer del texto. Es más, por ejemplo, a mí me pasó siempre en el colegio que cuando los mismos chicos, cuando tú hablabas, no hay contexto, o sea, le pasan el Quijote sin contexto, como si el libro estuviera en el vacío, como si no hubiera historia, no hubiera todo. O sea, el Quijote no se entiende sin el barroco. Si tú no pasas el barroco, tú no entiendes el Quijote. Entonces lo metes al niño en un castellano antiguo, y no le haces el contexto del libro. Y para eso, claro, tienes que saber de historia, de filosofía, te tienes que formar. Y entonces el profesor lamentablemente no pasa el libro en vacío y no hace el contexto, que eso es lo que te apasiona también. Entonces no hay fomento al lector sin libertad, y además también como que esto te sirva para pensar, para filosofar, para tomar conciencia de la historia, porque aquí hay una historia. O sea, tú puedes pasar la hacienda, por ejemplo, un profesor de historia podría dar este cuento y pasar toda la construcción de la hacienda, toda la cultura hacendal en Chile, y se agarra de Bengoa, de Salazar, porque sí que tenemos buenos historiadores en lo que se llama la nueva historia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen así? O sea, nuestra historia está en la literatura, nuestra filosofía está en la literatura también. La literatura nuestra como que tiene hartas cosas, entonces se le puede sacar de todo. Pero ahí están nuestras debilidades también actuando. Claro, ahí están un poco las debilidades que todavía no le hemos, como decía Sergio, el profesor de la Universidad de Valparaíso, que la parte educativa cuesta años en cambiar un poco los paradigmas, así que yo creo que va a estar ahí detenido por un buen tiempo, que el niño lea lo que realmente quiere leer. Entonces, ahí hay que trabajar en esa área. Bueno, vamos terminando. Darle las gracias a Karina. Manuel parece que quería hablar. Manuel, dime. ¿Quieres decir algo, Manuel? Sí, claro. Quiero contar una anécdota que resulta muy simpática y que cuando ocurrió fue para mí una revelación, e ilustra cabalmente esto que yo mencionaba cuando me tocó hablar, que es la diferencia entre leer un libro, sea el de Marta Brunet o cualquier otro, cuando uno tiene 14 años, a cuando tiene ahora más de 70, con la diferencia de la riqueza del léxico. Lo que ocurría era que un sobrino mío tenía que leer ese libro que tuvimos que leer todos, que es muy divertido, Lazarillo de Tormes. Y él se daba vuelta y se daba vuelta y no lo leía, estaba pasando el tiempo. A mí se me ocurrió grabárselo con medios mecánicos, computacionales, y que él lo escuchara, con el compromiso de que lo iba a escuchar él y su mamá. ¿Ya? Y resulta que supe, porque Andrea, la madre de él, nos contaba
que ella se desternillaba de risa, ja, 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 y mi sobrino, el Byron, no entendía nada. Conclusión, no estaba entendiendo las palabras. Ahora, eso que ocurrió como anécdota, como algo cómico de contar, simpático de contar, es lo que ilustra que quizás el adulto en la casa o el adulto en cualquier lado debe acompañar a los jóvenes a leer y hacerle agradable y no desagradable la lectura, porque antiguamente al diccionario. Ahora yo lo hice con la comodidad del Google y las imágenes y todo, y qué rápido, pero en esa época, qué palo. Esa anécdota me encantó y me quedó grabada para siempre. ¿Cómo va a contarla? ¿Cómo va a recomendarla? Que no es tan fácil pedirle a los niños, a los jóvenes, que lean cualquier cosa y de cualquier manera. Creo que tiene que ser apoyado por un adulto. Sí. Como bien dice Karina. La pasión Tiene por la que literatura. contextualizarse, sí. Y la pícara, a todo esto, está siempre en la literatura. La misma Pancha es la pícara. A mí me gusta mucho la picaresca. Es bonito. Está en todos lados. Bueno, como quería, con penita, que Karina este es el último club de lectura que no hace, porque ella está terminando su doctorado, le viene unos meses muy difíciles, está en el proceso final, por lo tanto ella nos pidió que iba a quedar este año hasta acá con nosotros. Igualmente muy agradecida por todo el apoyo que ella nos ha dado todo este tiempo, una excelente profesional, nos ha gustado demasiado cada autor y tema en conversación, porque ella le ha dado todo el contexto histórico, ha relacionado vida y obra de cada escritor que hemos tenido mensualmente, así que un abrazo a la distancia, Karina, muchas gracias por todo, y esperemos volver a vernos el próximo año, en Sí. compañía de Karina cuando ya esté un poquito más desocupada. Eso, darle las gracias a cada uno de los que han participado hoy día y de igual manera invitarlos para el próximo mes, que vamos a seguir con otro invitado especial que nos va a acompañar este resto de meses que nos quedan del año 2021. Agradecer a Manuel, agradecer a Rodrigo, agradecer a Ana María y dejarlo invitado para el próximo mes. Nosotros les vamos a ir enviando el escritor que vamos a analizar y por los mismos canales de Zoom y YouTube. Gracias a ustedes por el espacio y por todo, porque también para mí ha sido un aprendizaje. Trabajar todos los meses un autor, así que ahí muchas gracias por el espacio y por haber, digamos, hecho en el fondo es un aprendizaje también para mí, de estar metido en el de un autor y uno no sabe cómo agarrar todo en una hora, así que genial eso, y sí, pues siempre vamos a estar pendientes y ahora, claro, necesito este tiempo, así que piensen harto en mí, que mándenme harta fuerza. Hartas buenas vibras, Karina. Para el final sí, porque igual cuesta, así que eso. Sí. Ya, pues nos veremos el próximo mes. Yo le hago llegar la invitación y qué escritor y qué profesional nos va a acompañar en el análisis, mientras Karina hace su tesis, o sea, su tesis doctoral y que sabemos que le va a ir súper bien. Una gran profesional. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Rodrigo, Alejandra, Andrea, a Ian, que nos ha acompañado también todo este tiempo. Sí, gracias. Con la transmisión de YouTube. De pura suerte pude llegar al último. Porque siempre tenía clases a esta hora. Sí. Verdad que sí. ¿Y quién es Viviana? ¿Dónde está? No, debe ser algún... No, la tengo inscrita Viviana, pero no lo vamos a aceptar porque nos pasó en la actividad del concurso de innovación que se metió un chico y trató de echar a perder la transmisión, así que no lo voy a aceptar porque ya estamos cerrando. Pero ahí estaba, ahí está. Sí, ya, pero no lo vamos a aceptar. Ah, no sé. ¿Quién lo aceptó? Yo no lo acepté. Pero tiene problemas de conexión porque están hablando muchos. Muchas gracias, Karina, todo. Eso para ti, no sé si redute. Ana María te desea muchas felicidades para el término de... Sí, gracias por todo. Chao, Ana María, nos vemos. Cualquier cosa
Yo difundo comunicas, para el otro si mes tienes también. problema, Ana María, nos comunica, nosotros ahí estamos para apoyar. Sí, Gracias. sí. No, va a resultar todo bien. Ojalá, ojalá que